seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Bienvenidos a El Discipulado. Aquí estamos ya para compartir hora y media prácticamente de esta enseñanza bíblica. Buenas tardes, bienvenido hermano Carlos y hermana Evelyn. Buenas tardes, aquí estamos listos compartiendo con ustedes la transmisión de hoy. Qué bueno que usted esté en sintonía del 1570M, también aquellos que se conectan a través de la señal por internet y aquellos que pues siguen este programa a través de las redes sociales también. Un saludo muy cordial y contentos de poder acercarnos otra vez a la palabra, aprender de ella. Y hoy quiero adelantarles que estamos en el penúltimo episodio de la primera temporada del Discipulado. Ya dentro de 13 programas, episodios, vamos a cambiar de tema. Estamos en una dinámica desde febrero, si no estoy mal, hablando sobre las preguntas de Jesús. Uh-huh. Y no es porque ya no hayan más preguntas, realmente hay muchísimas más preguntas. Pero vamos a cambiar un poco la dinámica y al final pues vamos a empezar a dar un adelanto ahí para que usted sepa qué es lo que a partir del mes de julio en adelante vamos a empezar a estudiar en este programa. Así que ahí con esa noticia les saludamos. Muy buena tarde, hermanos, que Dios les bendiga grandemente y gracias por acompañarnos acá en El Discipulado, donde juntos aprendemos. Prepare su corazón, su Biblia, un lápiz y papel alerta, una tacita de café, hermana Esther. Buena tarde. Gracias, saludos para todos. Vamos a iniciar con este discipulado. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes, hermanos, perdón, que se me vino el volumen, pero así intenso. Una pregunta de las tantas que hizo Jesús. No está de más volverle a recordar que Jesús preguntó muy distinto a nosotros. Nosotros preguntamos porque no sabemos. Nosotros preguntamos porque tenemos dudas. Jesús no preguntaba por eso. Jesús preguntaba para enseñarnos. Jesús preguntaba para confrontarnos, para que nosotros mismos diéramos un paso más, 2 pasos más al frente y analizáramos bien lo que queríamos o buscaban en este caso de él. Y eso lo dejó impregnado en las Escrituras también para que nosotros aprendamos. Y hoy una pregunta muy actual, muy importante que necesitamos también nosotros contestar, y es, ¿por qué lloramos? ¿Por qué estamos llorando? Ya en un ratito, despuesito que ustedes tengan la lectura, les voy a dar un panorama no bíblico, no teológico, sino un panorama científico de por qué los seres humanos lloran. Es lo que los científicos dicen. Pero sale porque el capítulo 20, verso 15 del Evangelio de San Juan, Jesús suelta esa pregunta. Y yo les tengo que decir
les tengo que abrir mi corazón, porque esta pregunta yo se la pregunto mucho a las personas cada vez que veo esa expresión. ¿Por qué estás llorando? ¿Ya? A veces, como humanos, no comprendemos el llanto de otra persona. ¿Ya? A veces se nos pasa un poquito esa falta de sensibilidad. ¿Ya? Y a veces esa pregunta es más regaño, porque estás llorando, ¿verdad? Yo se lo he dicho a mi familia, a veces ya como un reclamo o a veces como un regaño. Cuando digo, ¿por qué estás llorando? En otras palabras, no estés llorando, ¿verdad? Porque en nuestra perspectiva pudiéramos considerar que hay cosas que no necesitan las lágrimas. ¿Es esa la connotación de la pregunta de Jesús? ¿Por qué estás llorando? ¿Será que Jesús le está señalando a la persona que está llorando ese reclamo o esa llamada de atención porque tal vez lo que ella, y es que era una mujer la que estaba llorando, a la cual el Señor le dice eso, ¿será que esa mujer está yendo emocionalmente más allá de donde debería de ir? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo como varón lo veo desde esa perspectiva. Sé que las damas son más sensibles, sé que las mujercitas tienden más a eso, ¿ya? Que a uno de varón, ¿ya? Tampoco soy de los que creen que los hombres no deben de llorar. Eso es una... Es una canción. Aparte que hasta le hicieron una canción. Esa es una enseñanza muy machista y no. Pues yo como varón he llorado. Recuerdo una vez algo que me sucede. Es una experiencia espiritual que les voy a contar sobre el llanto. Yo soy muy poco de llorar. Lloro cuando creo que debo de llorar, cuando la ocasión se lo amerita, es lo que... Pero en una ocasión, fíjense que yo estaba participando en mi iglesia en un tiempo de alabanza. Yo estaba participando como músico. Y era un domingo normal. Yo en el escenario, con el instrumento, tocando. Alguien más estaba dirigiendo la alabanza y todo normal. En el último canto que se interpretó, era un canto precioso, lo recuerdo muy bien, que dice, y estoy aquí para adorarte, para entregarme a ti igual que la primera vez. Y volví a repetir, estoy aquí para adorarte, para servirte, para amarte y adorarte. Y vino a mi corazón un profundo deseo de llorar. Pero yo no lo pude contener. Es que no se los puedo explicar. Y empecé a llorar. Y de repente era una lucha interna porque sabía que me estaban viendo. Porque ¿dónde estaba yo? Estaba en el púlpito, en el escenario, y era domingo, pues toda la iglesia estaba ahí. Y yo me enconchaba para que no me vieran. Pero ¿saben qué? Venían más deseos de llorar. Y llegó un momento que eso reventó. Y me puse a llorar como niño. Y no me pude contener, dejé de tocar, solo me arrodillé. Pero no me arrodillé por adoración. Me arrodillé porque no quería que me vieran llorar. Pero el deseo de llorar seguía, no lo podía parar. Por eso le digo, eso fue una experiencia sobrenatural. Y lo único que fue, incliné mi rostro
donde estaba yo en el piano y me arrodillé y me cubrí todo, pero no paraba de llorar. Y pasé todo el mensaje llorando, terminó y ahí no me tocaron. O sea, yo no me fui a sentar porque no me podía mover. ¿Y qué estaba haciendo, hermano? No estaba ni orando ni nada. Estaba llorando. Terminó el culto, seguía llorando. Como a los 45 minutos que ya la gente se había ido, ya vino así como la chilindrina, ¿cómo se le llama eso? Un suspiro de que ya. Y solo estaba ahí mi familia, que me llegaron a abrazar, porque también ellos estaban llorando, pues estaban llorando de verme llorar. Ha sido la única vez. Yo no lo entendí, hermanos. La verdad es que, ¿para qué les voy a decir? Yo no les voy a mentir. Sentí un fuego, un peso. No. Solo simplemente sentí un deseo profundo de llorar. Y no paraba el deseo. Duró 1:30, 1:40, 2 horas, no sé, de llorar. Lo único que les puedo decir son 2 cosas. Al final de esa experiencia, mi vida ya no fue la misma. Yo sentí que algo pasó ahí. Luego, con el tiempo, fui entendiendo que allí ocurrió en mi vida una liberación. Y no le estaba hablando de demonios, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces uno conecta ese tema de la liberación con ello. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque es la única vez en mi vida, conscientemente, que he llorado sin parar, ¿ya? Y fue algo que no lo entiendo. Algún día se lo preguntaré al Señor. ¿Por qué me hiciste cosquilla? Le voy a decir al Señor, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste llorar? No sé si hubo no sé, la verdad es que no sé para qué les voy a decir. Pero el punto es que de hecho me preguntaron, mi esposa me preguntó, ¿por qué estabas llorando? Y lo único que podía responder es lo que les estoy diciendo, no sé. Solo sentí un profundo deseo de llorar. Como hombre eso es raro, ¿cierto? Una mujer no dudaría, porque una dama es muy común, pero un varón es contado, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué está hablando, hermano Carlos, de llorar? Porque San Juan, capítulo número 20, versículo número 15, dice, ¿por qué lloras? Así que hoy vamos a ver esa penúltima pregunta de la serie Las Preguntas de Jesús. Y yo le invito a que busque su Biblia, la abra en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, y después del pequeño corte que vamos a hacer, nuestras ayudas, nuestra hermana Esther y nuestra hermana Evelyn van a tener una lectura del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Esto es el discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando el discipulado. Vamos a nuestra lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo... ¿Qué capítulo es? 20, capítulo 20, versículos 1 al 16. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús
amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a él le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Muy bien, la lectura entonces, Juan 20, del verso 1 al verso 16. 2 veces le preguntaron a la misma mujer: ¿por qué lloras? Uno se lo preguntó un ángel y otro se lo preguntó Jesús. De ahí han sacado esa frase: lloran como magdalenas. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque quien estaba llorando es María Magdalena, ¿ya? Entonces, se ganó ese mote esta sierva de Magdalena porque a las lloronas, porque lloran mucho, se les dice Magdalenas, ¿ya? Lloraste como una Magdalena. Ahí está. Pero ¿por qué lloramos? Magdalena. Dejemos el concepto teológico bíblico y ahora vayámonos a analizar un poquito. A ver, les voy a hacer una pregunta así rápida. ¿Última vez que haya llorado Evelyn? No por qué, sino la última vez. ¿Última vez que haya llorado Esther? El martes en la noche. Martes en la noche. No tengo. Lunes en la tarde. Bueno, ¿se dan cuenta? Yo hace tiempo que no lloro. Y ustedes esta semana se echaron sus lágrimas, ¿verdad? Vamos al hecho de que las damas son más, ahí se explica, son más emotivas por asunto de hemisferio de cerebro, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿sabían ustedes que de los seres vivientes los únicos que lloran son los seres humanos? ¿Ya? A veces uno le dice a un gatillo o escucha de un perrito: está llorando el perro. No está llorando. Porque llorar implica lágrimas. ¿Ya? Eso está interesante. Y un animalito, una mascota, no saca lágrimas. No. Solo se lamenta tal vez, ¿verdad? Hace... qué sé yo. Un ruido que le está diciendo pasa algo, pero no saca lágrimas, ¿ya? Porque ustedes no van con un pañuelo a secar a su mascota los ojos después de que está llorando por querer comer, no. Los únicos que sacamos lágrimas somos los seres humanos, ¿ya? Entonces, y eso es en respuesta, las lágrimas son en respuesta a las emociones y al dolor.
generalmente. Pero los científicos han investigado que hay 3 razones por las cuales el ser humano llora. La primera razón es la razón que se le llama las lágrimas basales. Las lágrimas basales tienen como función el lubricar el ojo, ¿ya? Eso sucede cuando, por ejemplo, nos entra tierrita en el ojo. Rápidamente, pum, empezamos a llorar, pero sale la lágrima. No te oímos. O una pestaña. Ok, esas. Entonces, ese es el primer tipo de lágrima, o por una razón científica por qué se puede llorar. La segunda razón por la cual los científicos han determinado que los seres humanos lloramos no solo es por razones basales, sino dice que hay razones reflejas. ¿Cuál es esa? Solo estoy leyendo un dato de la BBC de Londres, que es una fuente muy, muy exacta en sus investigaciones. Y por ejemplo, ese tipo de lágrimas es por asuntos de respuesta a cuestiones químicas. Lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a picar cebolla, ¿ya? O, por ejemplo, cuando tiran las famosas bombas o gases lacrimógenos, porque es una respuesta exterior de lo que pasa, o demasiado humo cuando uno cuando uno está en un fuego, ¿cómo le llaman? ¿Incendio? Incendio, fuego, una fogata, y está en un churrasquito. Sí, y entonces llega ese humo directo, eso exterior provoca, por eso se llama reflejo, porque ese es como te machuco el pie y hay una reacción. Pero hay situaciones como esto que les estoy diciendo, químicos que están en el ambiente, y entonces el ojo responde y segrega la lágrima. Entonces, basales, ¿ya? Por limpieza, los reflejos, que es por esto que ya les expliqué de la contaminación. Pero también los científicos reconocen, y así le han puesto, que hay razones psíquicas. Y esto tiene que ver con las emociones. Según este estudio de la BBC de Londres, este estudio todavía no es algo que ellos entiendan perfectamente. Ya las 2 anteriores están 100% comprobadas. Pero lo único que pueden los especialistas en esta razón psíquica es simplemente porque el cuerpo responde a una emoción, y por eso es que segrega las lágrimas. Por ejemplo, dice que cuando nuestro cuerpo siente un efecto, lo primero que se activa es el corazón se acelera, las venas y las arterias se dilatan, el cuerpo empieza a sudar, el ritmo respiratorio se desacelera, y entonces ahí viene ese impulso. Eso es algo rápido, pues, ¿verdad? Yo les leí un listado, pero esos son microsegundos, y cuando empezamos a llorar. Ese es digámoslo así, la dinámica científica de lo que sucede detrás del llanto, cuando es un asunto emocional. Y esto activa el sistema nervioso. El llanto psíquico está ligado al sistema nervioso. Y un último dato es que las mujeres lloran 5.3 veces en promedio al mes, y los hombres 1.3 veces por mes. Lloran menos. Ahí está. Entonces no estoy tan... Los chicos. No estoy tan perdido, ¿verdad? Pero sí es mucha la diferencia. Bastante. 5.3 al mes del que lloran las damas, y 1. No es ni siquiera la mitad. Ni la mitad. Entonces, vemos que claramente las mujeres
activan más rápidamente su área emocional. ¿Ya? Los varones tenemos esa lentitud emocional que pues nos hace llorar menos. Ok. ¿Por qué estamos hablando del llanto, hermanas amadas? Explíquenle a la gente que nos está escuchando. Porque esa es la pregunta que le hizo Jesús a María. Le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Entonces, María Magdalena. Entonces los hombres no lloran, las mujeres sí, y vemos a María llorando. Ok. Hemos visto en los últimos discipulados, por un lado, la crucifixión y la agonía de Jesús, una pregunta que ahí ya la resolvimos, la estudiamos. Luego nos fuimos para atrás al juicio de Jesús, otra pregunta que también ya aprendimos de ella. Y hoy nos vamos varios pasos adelante de la muerte de Jesús, cuando estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. En ese contexto de la resurrección es que surge esta historia, este escenario, donde pues el Señor le lanza la pregunta a María Magdalena: ¿por qué estás llorando? Si por ejemplo usted lloró hoy por la mañana, bueno sería, ¿por qué estaba llorando? Hay que encontrar una razón por la cual uno llora. Pues es lo que el Señor, de primera instancia, es lo primero que yo interpreto, ¿verdad? Encuentra la razón de tu llanto. Por eso yo aperturé hablándoles un poquito de esta experiencia y el testimonio de su servidor, el día que el hermano Carlos ha llorado por mucho tiempo. A veces, pues recordar eso, por un lado me anima, pero también por otro lado me avergüenza un poquito, ¿verdad? Porque ¿por qué? no soy de estar llorando, ¿verdad? No es malo tampoco llorar, no estoy diciendo eso. Ok, entonces, hablemos y conozcamos ya de fondo esta historia, nos vamos al contexto, amados hermanos. Después de este pequeñísimo corte, ya entramos al estudio de la pregunta, ¿por qué lloras? Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Esa pregunta está en el capítulo 20, verso número 15, pero antes de llegar al 15, quisiera que viéramos algunos aspectos del contexto que ya nuestras hermanas han hecho el favor de compartir con nosotros. Así que vamos al versículo número 1. En este versículo número 1 del capítulo número 20 hay algo muy importante que va a aperturar el contexto de la razón por la cual Jesús le pregunta a María Magdalena por qué está llorando. A ver, ¿qué dice la primera frase, Evelyn, del verso número 1? El primer día de la semana. ¿Qué más? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Ok, eso es lo que quiero que ustedes, en primer lugar, aprendamos. Aquí nos habla del primer día de la semana. Esto habla de que Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. ¿Ya? Recuérdense que el día de reposo terminaba y el primer día comenzaba al ponerse el sol. ¿Ya? La semana pasada les tiré ahí una referencia que pues tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a ir por ese lado, porque eso es un tanto complicado. Pero lo que quiero detallar es que dice Juan, estaba muy oscuro de mañana. Entonces, en nuestro horario, más o menos, ¿de qué hora estamos hablando? 4 de la mañana. 4, cuando dice muy oscuro, sí, 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana. En nuestro 3:30. en nuestro horario. Solo para que ustedes vayan armando el escenario de
esta historia. Entonces, estaba muy oscuro, pero la referencia es esta, hermanos. Jesús ya a esa hora, antes de que la mujer o las mujeres llegaban, ya había resucitado. Escuche lo que Mateo capítulo número 28, versículo número 1 dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí Mateo nos hace referencia del día de reposo. Es exactamente lo mismo que está diciendo Juan, solo que Juan no da el detalle del día de reposo, sino simplemente dice el primer día de la semana. Mateo no habla de muy de mañana. ¿Qué dice Mateo? Al amanecer del primer día de la semana. Al amanecer, y esto es muy general, pero Juan sí nos deja entrever en qué momento del amanecer. ¿Ya? Era un amanecer de obscuridad y no de claridad. Por eso estamos suponiendo en nuestro horario que estaba dentro de 3, 4 de la mañana. Solo para que se vayan imaginando a qué hora pudo haber resucitado el Señor Jesús. ¿Ya? Entonces, ese es un detallito que apertura ahí el tema. Otra cosa. ¿Cuándo es que uno necesita madrugar? Porque, por ejemplo, uno dice, voy a ir a tal lugar y voy a llegar bien temprano. Normalmente cuando uno va al médico, ¿cierto? O a hacer algún trámite. Pero estas mujeres propusieron irse de madrugada a buscar al Señor Jesús, al sepulcro del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen por un momento. Porque estaban tristes. ¿Pero qué diferencia hay? ¿Iban a estar menos tristes llegando a mediodía? Para que no las vieran. ¿Y por qué no querían que las vieran? Eso sí, no sé. Les voy a preguntar. Tal vez tenían ansiedad de verlo. ¿Ansiedad? ¿De ver qué? De ver al maestro. ¿Muerto? Sí. Ok. No olvidemos un detalle histórico acá. La muerte de Jesús había sido una muerte muy complicada, hablando de no solo para él como persona, sino para sus discípulos. Recuerden de que los mismos fariseos se encargaron de pedirle a Pilato que hiciera guardia por si llegaban a querer robar el cuerpo de Jesús. Entonces sí había digámoslo así, había un temor dentro de los seguidores de Jesús que los estuvieran persiguiendo. ¿Me explico? Por eso es de que el mejor horario para no darse color o era en la noche, como lo hizo aquel hombre que no quería que lo vieran y que fue a platicar con Jesús, llamado Nicodemo. Ya, solo que ahora la mujer dijeron de madrugada porque todavía están durmiendo a esa hora, ¿ya? Pero sí tenían ese deseo, esa ansiedad, esa tristeza, pero también mézclenlo con temor, con miedo, ¿ya? Porque Jesús y sus seguidores estaban siendo amenazados. Entonces, ese es un detalle que hay que tomar en cuenta. Luego dice que la frase última, Evelyn, del versículo 20 dice... Del verso 20. No, el verso 1. 21. Frase última. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso, ¿quién lo vio? María Magdalena. Pero Mateo nos habla de María y María Magdalena. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Se iban dos. Dos Marías. María Magdalena dice, y la otra María. Y la otra María. ¿Ya? No sé por qué razón Juan solo se centra en María Magdalena. Y Mateo sí logra ubicar a dos mujeres. Menciona la otra. Ok. Pero aquí hay otro detalle en este versículo. Ven quitada la piedra del sepulcro. Y aquí quiero que me leas el versículo número 2 de Mateo 28. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, ¿por qué estaba removida la piedra del sepulcro? Porque un ángel llegó. Por dos razones. Y el terremoto. Por un terremoto y Porque un ángel descendió del cielo. la removió. Ujú. ¿Ya? No lo cita la Biblia, pero mi sentido común dice que el terremoto lo que provocó fue que los soldados Huyeron. huyeran, Ujú. ¿ya? Y ya el ángel con una fuerza sobrenatural, porque esa es una de las capacidades que Dios da a los ángeles, pudo haber removido una piedra que dentro de muchos brazos la colocaron, pero bastó solo la fuerza de un ángel para quitarla, ¿ya? Entonces, noten ahí ese otro detalle. ¿Por qué estaba quitada la piedra del sepulcro? Jesús no la movió. La movió Dios a través de un terremoto y envió a un emisario, a un ángel del cielo. Ok, sigamos con el versículo número 2, Evelyn. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermanos amados, este es un versículo clave en toda la historia de la resurrección antes de la aparición de Jesús a sus discípulos. Y es que aquí vemos claramente que ni un solo seguidor de Jesús esperaba la resurrección del Señor. O sea, tantas veces que Jesús les habló que el Hijo del Hombre iba a morir, pero iba a ser levantado al tercer día, se los dijo muchas veces, se los enseñó en varias ocasiones, o no le pusieron atención a ese mensaje, o nunca entendieron, ¿ya? Y la evidencia es este versículo, porque ¿qué fue lo que pensaron los discípulos cuando vieron que no estaba el cuerpo de Jesús? Que se lo habían llevado. O sea, pudieron haber Que se lo pensado robaron, cualquier cosa menos. Resucitó el Señor. Sí, tal vez habían quedado impactados, traumados de la muerte, que nunca creyeron que él podía resucitar. Sí, acepto tu razonamiento, pero no le quita el hecho de que ya el Señor Jesús se los había dicho que él iba a resucitar. ¿Será que les faltó fe? Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Pero María Magdalena no esperaba la resurrección de Jesús y por eso pensaba que se habían llevado del sepulcro al Señor. El sepulcro claramente estaba vacío, pero esta acción no fue una acción humana, sino fue una acción divina provocada por el Padre, ¿ya? Y que ya se lo habían Jesús anunciado y que ahí estamos viendo la evidencia. Y eso es bien importante en nuestra fe, hermanos, porque hay gente que piensa que eso de la resurrección es mentira, ¿ya? Pero no, ahí ya estamos tocando una de muchas evidencias de que no es una mentira. Pero solo quiero destacar el hecho que ninguno de los discípulos de Jesús, ¿ya?, tenían una plena convicción y fe en la resurrección de Jesús. Ok, versículo número 3, Esther. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Perdón, que te interrumpa, vas a volver solo que del 3 al 7. Del 3 al 7. Uh-huh. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ojo con lo que acaba de leer Esther en este momento, porque varias veces repite algunas palabras. ¿Te diste cuenta? Uh-huh. Observen del verso 3 al verso 7 y hay
2 o 3 veces que se repiten la misma palabra. ¿Ya lo observaron? La primera vez esa palabra que ocurre, y yo no lo tengo aquí numerado, aquí sí lo tengo, vamos a ver, verso 3, por ejemplo, verso 5. ¿Ya? Quien llegó primero, que fue Juan, verso 5, ¿qué encontró? Los lienzos puestos ahí. Ya. Verso 7 también habla del sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús. Ajá. Y se repite con los lienzos. Ujú. Entonces Pedro entró también y el otro discípulo que ha llegado primero y vio y creyó, dice. Ok. ¿Por qué dan este detalle de los lienzos? ¿Cuál fue la primera teoría que armaron los discípulos o María Magdalena? Pensaron que se lo habían robado. Ujú. Ok. Entonces, no era posible que solo quisieran llevarse El cuerpo. el cuerpo de Jesús. ¿Qué tuvieron que haber hecho? Haber desenrollado Ujú. a Jesús, tirar los lienzos Ujú. y llevarse solo el cuerpo. Eso no era posible. Si hubiera sido un robo, tenían que habérselo llevado con todo Y sábanas, y lienzos. y lienzo. todo. No sé si me explico. Ajá. Ujú. ¿Ya? O sea, ese es un sentido común que hay que ahí aparece como otra prueba más de que Jesús resucitó. Hermano Carlos, ¿y qué es el sudario? Sudario, los lienzos mira, es que lo que pasa es de que en la cultura judía su forma de enterrar a las personas no es como la nuestra, ¿verdad? Hoy cómo nos entierran o cómo nos van a enterrar, ¿ya? Nos ponen nuestro traje y nos visten y todo y nos colocan ¿en dónde? Directo a la tierra. No, en No, en una una caja. En una caja. En cambio, en la cultura judía, lo que hacían era envolver en lienzos, ¿ya? Entonces esa envoltura de lienzos era en todo el cuerpo y había una envoltura especial para la cabeza. A eso se le llamaba Sudario. sudario, ¿ya? Que era parte del traje del muerto, ¿verdad? ¿Y eso aún existirá? No. Ya no. Dicen por ahí, anda una teoría que encontraron el lienzo Ujú. con el rostro de Jesús. Ajá. No. Lo que sí es el testimonio de que ahí estaban los lienzos. ¿Por qué es importante eso? Número uno, porque ahí con eso de que estuvieran los lienzos, la teoría de que Se lo hubieran se lo llevado. hubieran ya. llevado o robado, no, está eliminada. Ujú. Es más, esa evidencia de los lienzos y del sudario fortalece la resurrección de Jesús. ¿Ya? Ok. Estamos. Vamos al verso 8. ¿Qué dice Evelyn? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto me da un poquito de sonrisa, porque ¿quién está escribiendo este relato? Juan. ¿Y quién fue el discípulo que llegó primero? Pedro, Simón Pedro. No, fue Juan. Juan. Ujú. Entonces, ¿qué está diciendo Juan de sí mismo? Que vio y creyó porque él no creía en ese momento la resurrección de Jesús. Juan es utiliza un poquito en su forma de escribir, como le pone un poquito de salsa a los tacos a sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aparece el hecho que él dice, y el discípulo que Jesús amaba, Ah, ¿ya? es mero coquetón. ¿Sí? Podríamos decirlo así. Si alguien lo interpretara literalmente, ¿qué pensaría de Jesús? Que él era el consentido. Ujú. ¿Ya? Entonces damos por hecho de que Jesús tenía consentidos.
Y Jesús nunca tuvo consentidos. Ujú. Pero Juan permite, o se permite escribir esa forma, Le pones salsita. ya encontré la palabra, esa retórica a la hora de escribir. Entonces dice lo mismo con esto, ¿ya? Y el discípulo que más rápido corrió Ujú. fue el que creyó. Cuando honestamente, el hecho de que, ¿cuál fue el mensaje de María Magdalena? Se llevaron el cuerpo, se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué hace Pedro y Juan? Salen corriendo. Ujú. ¿A qué? A A verificar. ver. Ninguno de los dos Creí. creía. Ujú. En el momento que leían la noticia, Juan no dice, resucitó el Señor. No, No. él llegó, a él le pasó lo que le pasó a Tomás. Ujú. ¿Me explico? ¿Qué le Exacto. pasó a Tomás? Hasta que él dijo que quería ver los clavos y todo en Jesús. Entonces, sí, eso fue lo mismo que le pasó a Juan. Hasta que vio los lienzos, hasta que vio que no estaba, creyó en la resurrección. Ok. En cierto sentido, entonces, es una experiencia de ver para creer. Y la meta no es esa. Ahora para nosotros. La meta no necesitamos ver para creer. Bienaventurados, dijo Jesús, el que sin ver Cree. ha creído. Entonces, pero también tenemos que entender que Juan tiene una ventaja a diferencia de las mujeres. Porque ¿Por qué? Juan no se le apareció un ángel. ¿Ya? A las mujeres ya se les había aparecido un ángel. Recordemos que ese de ¿por qué lloras? Fue una segunda pregunta. La primera vez que se lo pregunta no fue Jesús, sino es un ángel. Ya vamos a llegar a ese asunto, a ese punto. Juan no se topó con ángeles. Entonces, ciertamente, también... Y fueron 2 ángeles. Claro. Y ojo, ciertamente no tampoco le vamos a quitar el hecho que Juan creyó. Fue uno de los primeros que creyeron. Pero también ubiquémoslo, ¿verdad? Ubiquémoslo que no fue una fe total, ¿ya? Sino fue una fe que vino como resultado de ver. Y repito, esa no es la meta, esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es la que cree sin ver. Ok, sigamos pues. Verso 9, Esther, capítulo 20 de Juan. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ok. Y aquí encontramos algo bien importante. El mismo Juan, en este escrito del capítulo 20, habla de que ya había existido una palabra profética que Jesús iba a resucitar. Y cita Juan, no había entendido la escritura. Entonces aquí nos está hablando una prueba más de la resurrección de Cristo, fue su profecía misma. Jesús mismo ya había predicho que iba a levantarse, y eso se tiene que tomar como una palabra profética. Varias veces Jesús anunció que iba a morir y que iba a resucitar. Y esa es el momento, la ocasión que está sucediendo. Por lo tanto, ¿se cumplió lo que dijo el Señor? Sí, a eso es lo que se le llama una profecía real. Aquella que se da y que se cumple. Y Juan lo está atestiguando con esta frase, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase dentro de los muertos. Aún más, escuchen, si nos vamos más atrás, hablando de el Antiguo Testamento, ya ahí también se había profetizado que Jesús iba a resucitar. No solo Jesús lo predijo,
Los profetas lo dijeron también. ¿Se recuerdan ustedes de Jonás? Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y que después salió del vientre del pez. Jonás, como profeta, predijo el hecho de que así iba a ser el Señor Jesús. Era la figura del pez, era la tumba. Y que él iba a salir de la tumba. ¿Ya? Entonces, y así como ese ejemplo, hay otros en el Antiguo Testamento. O sea, la escritura previamente en el Antiguo Testamento ya había hablado de la resurrección de Jesús. Entonces Juan reconoce que pasó de noche en los días de la escritura del Antiguo Testamento, de los libros de la ley, de los libros de los profetas, y también pasó de noche las veces que Jesús lo dijo. Vamos a hacer una pequeña pausita y al regresar seguimos con más de ¿Por qué lloras? Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Amados hermanos, estamos aquí en El Discipulado hablando de Juan 20:15. ¿Por qué lloras? Ya estamos acercándonos a ese versículo y vamos a continuar con el contexto. Estamos en el verso 9. Ahora, Esther, vamos al verso 10 y 11. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Muy bien. Los discípulos se regresaron. Sí, ellos por lo menos damos la evidencia que Juan, su visita al sepulcro fue para bendición. Igual que Pedro. Seguramente, ¿ya? Porque al final regresan, no como llegaron. Llegaron asustados, llegaron un tanto confundidos, ¿ya? Y vieron el sepulcro vacío, creyeron. ¿Qué creyeron? Jesús ha resucitado. Y se regresa. Pero, ¿qué estaba pasando con María Magdalena? Estaba fuera llorando. Ella llegó y cuando vio, empezó a llorar. Pasaron los minutos, las horas, no lo sé. ¿Y cómo seguía María Magdalena? Llorando. Pero no se regresó, seguía en el sepulcro. Y se inclinó, dice, para mirar dentro del sepulcro. Miraba y lloraba. Sí, era como cuando uno ve su desdicha, ¿verdad? Cuando uno se le quiebra el celular, ¿ya? Y no le pasa a uno, ¿verdad? Y lo ve, y cada vez que lo ve, más se siente decepcionado, o probablemente, y lo mira, así estaba María Magdalena. Se quedó ahí paralizada frente a la tumba, y estamos claros que su llanto no era un llanto de alabanza, de gratitud, no, era un llanto de desconsuelo. Ojo con eso, un llanto de desconsuelo, ¿ya? Porque la evidencia es, se robaron el cuerpo del maestro. Sí, parece. Para ella no existía resurrección. ¿Ya? Para ella es... Habían ladrones. Habían ladrones. Se lo llevaron. Ok. Entonces, ¿dónde estaban? El 10 y 11. Verso 12 y 13, Evelyn. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahí está la segunda ocasión que María sigue insistiendo que Jesús no había resucitado, sino que se lo han llevado. Ahora, lo cierto está que Juan no vio a esos ángeles. Solo María.
O sea, María está teniendo una revelación ahí. No sé por qué la tuvo solo María, no sé por qué no la tuvo Juan, pero María sí la tuvo. Y eso prueba más que las experiencias no necesariamente espirituales, no necesariamente suman a nuestra fe. Porque una aparición de ángeles es una experiencia espiritual o no. Sí. Pero Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Va, a eso me refiero. Gracias. Creo que esa es la palabra correcta que acaba de decir Esther. Las experiencias sobrenaturales no necesariamente suman a nuestra fe. Ujú. Porque María está viendo ángeles y sigue creyendo que Jesús se lo llevaron. No reacciona a la verdad de la profecía y de lo que Jesús les enseñó que iba a resucitar. No sé si me doy a entender. Sí, Ujú. sí, sí. Hoy sí, Sí. porque me vieron así como chanfle. ¿Cuántas veces nosotros no buscamos experiencias sobrenaturales? ¿Ya? Y pensamos que esas experiencias sobrenaturales van a provocar algo en nuestra vida para acercarnos más a Dios. A veces sí, a veces no. Depende de quién, de nuestro corazón. Porque en ese momento el corazón de María estaba bloqueado enormemente por una profunda emoción que no logró controlar y que la cegó a una verdad espiritual. Y aunque frente a ella tenía ángeles, insisto, seguía pensando que el Se lo cuerpo de habían su llevado. Señor no había resucitado, sino que se lo habían llevado. Entonces, hermanos, eso de que las experiencias sobrenaturales es relativo. ¿Ya? No busquemos las experiencias como experiencias. Si vamos a pedirle a Dios experiencias es porque realmente eso va a sumar nuestra fe. Ahora, lo que sí es seguro es que sin experiencias ya la Escritura ya lo había revelado. Y razón tiene el profeta, el apóstol Juan, de decir, tenemos la profecía más segura, hablando de las Escrituras. Entonces, ojo con esa parte que a veces nos desubicamos, ¿verdad? Definitivamente nos traicionan nuestras emociones y a veces buscamos esa adrenalina de sentir cosas. Ujú. Y a veces no necesariamente eso va a hacernos bien a nuestra fe. Ok, verso 14, Esther. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ok, Y entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ok. Antes, si no estoy mal, déjeme echarle un vistazo. Hay en la lectura, si ustedes me ayudan, María piensa que está hablando con el sepulturero. Es con... el Es ahí 15. el 15. Ujú. Ujú. ¿Dónde está? No lo El veo. 15 En la parte dice, final, Jesús ¿dónde? le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ok, ¿se dan cuenta? Y seguía llorando. Va, no solo ve dos ángeles. Después ve a Jesús. Ujú. Y no al Jesús humano. Al Jesús glorificado. Al Jesús de Apocalipsis. ¿Ya? Porque el Jesús humano no es el de Apocalipsis. El Jesús humano es el de los evangelios. El Jesús con toda su gloria es el de Apocalipsis. Y ese surge después de su resurrección. O sea, está viendo la gloria del Señor, de un Jesús que ya no tiene un cuerpo humano, sino un cuerpo glorificado que puede pasar puertas,
que puede subir, bajar, ¿ya? Esa es la full divinidad de Jesucristo activa en él. María lo vio. ¿Y qué pensó? Que era el hortelano. ¿Qué es hortelano? Hortelano es como el jardinero Mm, del sepulcro, ya. el de mantenimiento, ¿ya? Ok. Y entonces, Y todavía le dice, ¿dónde te lo has llevado? claro, ¿Dónde lo has puesto? ya, en otras palabras le dijo ladrón. Devolvémelo. ¿Ya? Y entonces caemos al verso número 15, el verso donde Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Le hace otra pregunta, ¿a quién buscáis? Y el verso 16, ¿qué dice Evelyn? Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hasta ahí ya creí. Ok. En el verso 15, Esther, ¿cómo se dirige Jesús a María? Solo le dice, mujer, Ok. ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? En el verso 16, ¿cómo se dirige? La llamó por su nombre, ya le Ah. dijo María. Ok. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Qué bonito. ¿Ya? Y eso es algo que es bien importante. Cuando Jesús ya le pronuncia su nombre, algo se activa en María, porque ahí ya lo deja ver como el hortelano, sino le dice Raboni, le dice maestro. Y por primera vez Jesús se muestra a uno de sus discípulos. No fue a Juan, no fue a Pedro, no fue a Tomás, no fue a ninguno de los 11. Fue a María Magdalena. Qué lindo, ¿verdad? Y todavía anda ahí una parte humorística que he escuchado. Se las voy a compartir. ¿Por qué Jesús se mostró a una mujer y no a un hombre ¿Por qué? en su resurrección? Porque la mujer se encargó de divulgar. Chismosas. Comunicativa. Bueno, así cuentan, ¿no? Entonces, hermanos, Bueno, Carlos, tengo una duda. a ver, Pero bueno, es que me fui al 17. Porque Jesús le dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. porque te estoy diciendo que el Jesús resucitado es el Jesús de Apocalipsis, el Jesús O sea que si lo santo, tocabas- es el Jesús, no, es que mira, pues, Ujú. el Jesús glorificado es un Jesús santo, perfecto, como algo que es pecador, que es imperfecto, va a tocar algo perfecto. ¿Me explico? No ¿Ya? se podía. No, por supuesto. No era que, digamos, o bueno, o bien podía ser, ¿verdad? Que si ella lo quería tocar, o sea, como que era un fantasma. Muy probablemente, ¿ya? De hecho, esa es parte de ese cuerpo glorificado que tiene la capacidad de manejar los dos escenarios, el espiritual, el sobrenatural y el físico, porque más adelante en Juan 21 Se pone a comer. se pone a comer, ¿ya? Me explico, pero en Ujú. ese momento no cabe duda que Jesús estaba con toda su gloria, ¿ya? Como es, como siempre había sido, pero había dejado esa gloria Sí, al venir pues, a la sí. tierra, Oh, ya. ¿ya? Y la recuperó y más Ujú. por haber entregado su vida al Señor, así dijo Pablo, Qué increíble. por nosotros. Yo tengo una duda. A ver, ¿Por qué no le fueron abiertos los ojos ahí a María? Si ya vio a Jesús, vio a los ángeles. ¿Y por qué no creía todavía? ok. Y tu pregunta nos da pie ya al análisis del por qué lloras. ¿Por qué eso? Sí, muy buena la pregunta. Porque la razón es porque María estaba bloqueada Bloqueada en sus emociones. emocionalmente. Ujú.
Sí, porque hay gente que está tan bloqueado ¿Ya? que uno le... y no Y reacciona. no reacciona. Tienen la salida enfrente y no se... No reacciona. Mm, Tiene al Señor enfrente y no lo ven. ujú. Dios les está hablando y no lo escuchan. Dios les está dando y no quiere. Porque emocionalmente le dan rienda suelta a los impulsos emocionales, ¿ya? Y llegan a tal momento que todo está en contra de lo sobrenatural, no lo pueden ubicar, no se ve. Y esa es la razón por la cual María varias veces pasa enfrente de cosas sobrenaturales. Y por eso me llama mucho la atención que 2 veces le dicen, Ujú. estás llorando. ¿Por qué estás llorando? Hermanos amados, las lágrimas no son la solución a los problemas. ¿Ya? Las lágrimas son una parte de un alivio, pero no son el alivio. ¿Se recuerdan de que, no se recuerdan, o tal vez ustedes han dicho o han escuchado, o a ustedes se lo han dicho, llore todo lo que quiera y se va a sentir bien? Bueno, suena lógico, pero aquí me muestra que el llanto no es la solución. Es una parte de. Pero el llanto sin control bloquea la fe, bloquea la mente, de tal manera que no podemos recordar las promesas del Señor. No podemos ubicar la vida del Señor en nosotros, porque le desatamos nuestras emociones al máximo y pues ahí está claro, lo leímos, ¿verdad? El Señor obrando frente a nosotros y nosotros no lo vemos. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Saben ustedes que Jesús lloró? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lloró Jesús? Por su amigo Lázaro. Ujú. A ver, Esther. ¿Tú te pondrías a llorar por alguien que sabes que no va a morir? Que está enfermo, pero no va a morir. ¿Tú llorarías? Es una buena pregunta, pero está enfermo. No. Tu pregunta es si está enfermo, le dan un diagnóstico, pero tú sabes que no se va a morir. ¿Llorarías? No, ¿Por qué? porque no se va a morir. ¿Y tú, Evelyn? No, tampoco. No. Entonces Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro. Porque está llorando de alguien que sabe que no está muerto. ¿Por qué? Lo que quiero llegar es que Jesús no está llorando como los otros están llorando, por las razones de los otros. ¿Por qué lloraban los otros? ¿Por qué lloraba Marta? ¿Por qué lloraba María? Tristeza. Ya no lo iban a ver. Porque ya no lo van a ver. Por lo normal que cualquier persona llora cuando pierde un ser querido. Estamos. ¿Ya? Pero Jesús no está llorando por eso. Jesús está llorando por la incredulidad de la gente. Porque iban a ver resucitar a un hombre y aún así no iban a creer. ¿Entienden? Sí. Ese es el verdadero motivo del llanto de Jesús. ¿Ya? O sea, Jesús lloró y tenía motivos para llorar. Él no lloró de tristeza por su amigo. Es más, le van a decir, tu amigo está muriendo. No, tranquilos, no es de muerte eso. Ahí déjenlo. Déjenlo. Y se llegó 4 días después, ya enterrado, hasta ya día. Ujú. Y Jesús echa su llanto
pero no de cocodrilo. Porque hay gente que llora así también, ¿verdad? Sí. O sea, ve llorar a las demás personas y Dan ganas. me da cosita. Y me pongo ya. No, Jesús se va a glorificar en la vida y frente a muchos, porque muchos fueron los que vieron la resurrección de Lázaro. O sea, imagínense ustedes. Acaba de yo ver o leer un caso de una mujer que de la caja resucitó. Ujú. ¿Lo leyeron? No, sí, lo vimos. ¿Y qué pasó? Estaba en las redes sociales. ¿Qué pasó? A la siguiente semana se murió. Se murió. ¿En serio? Sí. Sí. Oh. Pensé ¿Ya? que estaba bien. Entonces, voy al hecho que Jesús lloró porque tenía motivos de llorar. Porque la gente miraba la gloria de Dios, pero aún así, esa misma gente que vio a resucitar a Lázaro, probablemente fue la misma gente que estaba gritando, crucifícanle, crucifícanle. ¿Ya? Qué tristeza, pues, ¿verdad? Bueno, el punto es de que María, teniendo todo un escenario perfecto para creer, lo que decide ella es dejar a un lado la palabra, las promesas, las profecías, ¿ya? Y entonces actuar emocionalmente y echarse a llorar como Magdalena. Y Dios en su gracia le va a hablar, de Jesús en su gracia le va a hablar. ¿Qué tienes? Es que se lloraron, maestro. Y sigue llorando. Entonces la pregunta tiene su lógica. ¿Por qué estás llorando? El Señor quiere que examinemos las razones de nuestra tristeza, de nuestro dolor, si realmente tienen sustento. ¿Tenía sustento el llanto de María Magdalena? No. ¿Bíblicamente? No. ¿Emocionalmente? Sí. Sí. ¿Qué quiere Dios que actuemos? ¿Emocionalmente o bíblicamente? Bíblicamente. Porque el que actúa bíblicamente, basado en su palabra, basado en sus promesas, tiene algo que se llama, escuchen bien, esperanza. Aquel que pone su fe en la palabra tiene esperanza. Pero aquel que actúa en lo emocional no tiene esperanza. Y por eso se echa a llorar. ¿Me explico? Y esa es la razón del por qué Jesús está diciendo, ¿por qué estás llorando? María no había entendido que ella tenía más fe. Escuchen lo que le digo así. Tenía más fe en encontrar una tumba llena que una tumba vacía. Tenía más fe de encontrar a Jesús muerto que a un Jesús resucitado. Esa era su esperanza. Y por eso cuando viene el momento de que sucede todo lo contrario, su llanto, su lágrima devela que su actuar no es el que debe de tener, sino es un actuar muy emocional. Entonces, hermanos, aquí tengo que, para ir finalizando, hacerle a todos una pregunta. Si usted ha estado pasando momentos duros en su vida, que le ha tocado llorar, esta palabra nos confronta y nos dice, Carlos, ¿por qué has estado llorando? Piense por un momento en sus razones. ¿Tiene razón usted de llorar? ¿O no las tiene? María Magdalena no tenía razón. Tenía todo para creer, pero repito, ella decidió
actuar en sus emociones. Por eso es que arrancamos hablando un poquito de la razón científica del por qué uno llora. Y los mismos científicos saben que hay una parte psicológica en esto, donde hay un momento de presión que provoca tensión, y eso hace que la emoción salga. Pero no olvidemos lo que Pablo nos dijo y nos enseña: no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. ¿Y incluirá eso el dominar mis emociones? Por supuesto que sí. Vemos aquí a una mujer que la dominan sus emociones. Y esa es la razón que es una mujer bloqueada en su fe, sin esperanza, esperando más lo malo que lo bueno, esperando más la desgracia que el milagro. Así son las emociones, queridos hermanos. Las emociones nos agarran y nos hacen creer más en lo malo que en lo bueno. Y por eso hoy estamos acá, en este momento, preguntándole a usted: ¿por qué está llorando? ¿Por qué se está lamentando? Hermano Carlos, entonces es malo llorar. No, Jesús lloró, pero tenía una razón. Y una buena razón. María lloró, pero no tenía una buena razón. Y es más, dejó que esa mala razón fuera la que dirigiera su vida en relación a eso. Vamos a ir a un momento, a una pausa, y al regresar, pues, sus comentarios serán bienvenidos en El Discipulado. Quisiera, antes de finalizar, anunciarles que en el próximo episodio será el último episodio, donde estaremos abordando la serie Las Preguntas de Jesús. Vamos a empezar a meternos a otra serie que se llamará Las Bienaventuranzas. Qué bonito. Ahí vamos a estudiar no solo las más conocidas. Hay bienaventuranzas de Jesús, hay bienaventuranzas del Apocalipsis, hay bienaventuranzas de los Salmos, hay bienaventuranzas de Santiago, hay bienaventuranzas de Proverbios. Y vamos a explorarlas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos felices. Porque ese es el concepto de bienaventuranza. Sean felices. Pero quisiera escuchar la conclusión de nuestras ayudas acá en esta oportunidad, comenzando con Esther y finalizando con Evelyn. Bueno, yo he aprendido que debemos controlar nuestras emociones. 1, no llorar por llorar, es lo que yo aprendí hoy, sino que pedirle mucha fortaleza al Señor y que nuestra emoción no nuble lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que fue lo que le pasó a María Magdalena. Amén. Aprendí a que debemos confiar más en las promesas del Señor. En la Biblia, a mí me gusta una versión de la Biblia Torres Amat, en Jeremías, donde dice: yo juro que serás feliz todos los días de tu vida. Entonces debemos creer en las promesas que el Señor nos ha dicho y no dejarnos llevar, como dice Van Esther, por nuestras emociones. Y esperamos que usted en casa haya sacado su conclusión basado en esta pregunta: ¿por qué lloras? Tenemos que confrontar nuestras emociones y nos vamos a dar cuenta de que el Señor quiere que ejerzamos dominio sobre nuestras emociones y no nuestras emociones
sobre nosotros. Agradecemos enormemente por su compañía durante este discipulado y repito, la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos en el último episodio de la serie Las preguntas de Jesús, basado en Juan capítulo 21. Ahí va a estar nuestro último capítulo de esta serie. Échense la leída a todo el capítulo. Van a encontrar la pregunta que la otra semana la estaremos tocando. Gracias, Esther, gracias Evelyn, y muchas gracias a usted, amable audiencia, por habernos acompañado en el penúltimo capítulo de la serie Las preguntas de Jesús. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.